Buenas tardes, gracias por asistir y qué bárbaro, qué bueno que en una actividad de este calibre, en una muestra internacional de cine documental, con todo lo que eso implica, haya espacio dedicado a la reflexión, la crítica, la investigación cinematográfica, ¿no? Algo que es sustancial, que es fundamental al campo cinematográfico y sin el cual no podemos precisamente pensar esas imágenes que nos piensan. Es realmente vital para el cine. Y que tengamos 3 paneles dedicados a la reflexión cinematográfica conforme a la temática de esta muestra que tiene que ver con el documental, es para celebrarlo realmente. A mí me pone de verdad que muy contento, ni qué decir que además me hayan convocado a participar también. Y en ese sentido, en función también de quienes nos acompañan, ¿no? Porque es una mesa, un panel de lujo para que abordemos esta preocupación que tiene que ver con una pasión también, porque el cine nos apasiona a todos, pero igualmente tratamos de pensar esa pasión, ¿no? Es como una especie de contradicción, si se quiere, ¿no? Ponerle palabras a aquello que nos gana inevitablemente y que es el cine, y que es lo que nos convoca a todos aquí. Así que gracias a Señal Santa Fe por esta actividad maravillosa, que es la Muestra Internacional de Cine Documental, y puntualmente por estos 3 paneles. Y en el panel que hoy nos ocupa, que titulado muy genéricamente Historia de un país, el documental Historia de un país, ¿no? Es decir, una suerte de juego de palabras también en relación a la historia de nuestro país a través del cine y puntualmente el cine documental, y abrir desde ese lugar el eje temático para que cada uno de los invitados haga una exposición que inevitablemente habrá de dialogar con la de cada uno de los demás interlocutores y también con nuestros pareceres, de forma tal que en función de lo que cada uno de ellos exponga también vamos a abrir el diálogo para que todos podamos, en ese sentido, todos y todas podamos participar y discutir. Bueno, a mi derecha está Emilio Bernini. Yo voy a tratar de ser acotado con el currículum de cada uno porque es realmente muy vasto, muy atractivo, muy hermoso realmente. Bernini es profesor en la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, también de la Universidad del Cine. Allí dirige la maestría en cine documental. Es el director de la revista Kilómetro 111, Ensayos sobre Cine, que acaba de sacar su nuevo número, que es un número doble, ¿no, Emilio? Que conjuga los números 14 y 15. Es una revista libro maravillosa que además, vamos a aprovechar también el momento, Emilio ha traído ejemplares también que van a estar disponibles para la venta, así que a la salida del panel, quienes quieran justamente consultar un ejemplar de la Kilómetro 111, como así también obtenerlo, lo van a poder hacer. Emilio ha escrito cantidad de ensayos dedicados al cine argentino y latinoamericano, el cine experimental, el cine de found footage, el cine contemporáneo. Ha editado el libro Ningún lugar a donde ir de Jonas Mekas, que ha editado Caja Negra. Tradujo y seleccionó los textos de Cine Arte del Presente de Serge Taney a través de Santiago Arcos, editor. Editó Cine y Filosofía, las entrevistas de Fata Morgana a través del Cuenco de Plata. Y editó muy recientemente Después del Nuevo Cine a través de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA. Al lado de Emilio está Gustavo Aprea. Gustavo Aprea es doctor en Ciencias Sociales por la UBA, es investigador docente del Instituto de Desarrollo Humano de la Universidad Nacional de General Sarmiento, docente de los Departamentos de Artes Audiovisuales y Crítica de las Artes de la Universidad Nacional de las Artes y la licenciatura en Ciencias de la Comunicación de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA. Es representante argentino del Observatorio Iberoamericano de la Ficción Televisiva. Es autor del libro Cine y Políticas en Argentina, Continuidades y Discontinuidades en 25 años de democracia, como así también de documental Testimonios y Memorias, Miradas sobre el pasado militante, que yo no sé si es el más reciente de tus libros, Gustavo, editado por Manantial, que se puede conseguir, de hecho, todavía. También has coeditado del documento a la ficción, la comunicación y sus fraudes, del 2011, como así también Filmar la memoria, los documentales audiovisuales y la reconstrucción del pasado, del 2012. Y al lado de Gustavo Aprea está Javier Campo,
a quien le agradezco muchísimo el libro obsequio, gracias Javier, que es tu tesis de grado, me decías, postdoctoral, justamente, vos sos doctor en Ciencias Sociales por la UBA. El libro en cuestión es Revolución y Democracia, que lleva por subtítulo el cine documental argentino del exilio, 1976-1984, editado por SICUS. Javier Campo, además, es investigador del CONICET, codirector de la revista Cine Documental, revista digital que se puede consultar justamente de manera gratuita. Es profesor en la Universidad Nacional del Centro de la provincia de Buenos Aires y así como autor del libro que referíamos, también de Cine Documental Argentino, entre el arte, la cultura y la política, autor de Revolución y Democracia, el cine documental argentino del exilio, bueno, el que mencioné recién, lo tenía apuntado, perdón, y compilador de cine documental, memoria y derechos humanos. Entre también otras publicaciones, coautorías que tenés, todo un desarrollo desde la investigación realmente admirable en relación a todos los panelistas que están aquí presentes con nosotros. Bueno, ¿quién quiere abrir el juego y exponer su ponencia? Muy bien, Gustavo Aprena, entonces. Hola, sí. Bueno, con el tema del panel, yo pensé, como para hablar un poco, empezar por una pregunta retórica. Es decir, ¿hay historia de los documentales? Sí, efectivamente, tanto él como yo con Emilio no hablé, vamos a hablar de la historia de los documentales. Pero la otra pregunta es si hay una historia del documentalismo, es decir, la trayectoria del documental en la Argentina. Si es que hay, si es que es necesario hacerla o simplemente no es necesario hacerla con la historia de los documentales, basta. En términos generales, lo que se han ocurrido, digamos, ¿por qué? Primera cuestión, ¿por qué hacer historia sobre los documentales? Primero, pues es un fenómeno social significativo que tiene bastante incidencia en la sociedad. No hay documentales, pensemos en La República Perdida, por ejemplo, que tuvieron un papel fundamental en el momento de la recuperación democrática, en el triunfo del alfonsinismo. Es decir, hay lo que fue la hora de los hornos en la década del 70. Es decir, tienen un peso dentro de la sociedad que excede el marco estrictamente documental. Pero además, el documental, a diferencia de otras formas del cine, por eso de ser entre 600 comillas, el hermano menor del cine, o sea, el cine institución, el cine de ficción, espectáculo, que es esencialmente para las pantallas masivas, desde sus orígenes ha tenido que salir a defenderse, ¿no? A decir, filmamos esto porque esto que hacemos es diferente o esto vale la pena. Como parte de esa jugada de legitimación que tiene el cine, obviamente se construye una memoria. No es decir, nosotros somos esto, nos diferenciamos de los otros, nos diferenciamos de los que hacen ficción, nos diferenciamos de los documentalistas paraguayos. ¿No? La constitución de un movimiento documental implica necesariamente, para construir su identidad, necesita hablar o reconstruir un pasado. Y efectivamente hay dos historias de los documentales, dos grandes vías para pensar la historia del documental, o de los documentales, digamos. Una es la académica, digamos, en lo que va del siglo, digamos, hay abundantes estudios sobre diversos aspectos del documental.
movimientos, periodos, tipos de documental, algunos autores, digamos, de lo que estamos en la mesa somos prueba de ello. Pero desde el punto de vista estrictamente académico, hay solo un ensayo de una historiadora que se llama Irene Marrone, que intentó en una ponencia hacer una periodización de la historia del audiovisual en Argentina desde principios del siglo XX hasta el momento que lo escribió a las 6 o 7 años, ¿no? Y que toma un criterio en relación con la política. Distintas políticas son los que marcan esta periodización. Todos los otros intentos que hubo de hacer una historia del documental o de la trayectoria del documental son o de críticos, como la historia de Noriega y Panozzo, 40 Doc, o de realizadores. Claudio Remedi en Documenta y Carmen Guarini en una revista portuguesa brasileña. Es decir, tienen que ver con esta idea de los realizadores rescatar una tradición y el libro de los críticos en el sentido de crear un canon, ¿no? Con lo que hablan a favor y lo que hablan en contra de las historias. Habría que ver como en estas dos tendencias estrictamente qué es lo que hacen para historiar o para construir esa memoria. Las lecturas académicas siempre se presentan como parciales, no ya que es un fragmento. Tienen una cosa descriptiva, narrativa, y en general, más allá de la opción del tema que se tomó y las posturas indirectas que pueden plantearse, son versiones descriptivas de los fenómenos. Se describen fenómenos y se establece relaciones de filiación o causalidad entre ellos. Esa es un poco la lógica. Y además, digamos, las historias académicas siempre se relacionan con otras perspectivas, con la historia social, con la historia cultural, con la sociología y desde un punto de vista estrictamente estético. Estas tres historias generales y por lo general las lecturas que hacen de los documentales los realizadores, por el contrario, son valorativas. No son fuertemente valorativas. Tratan de expresar y defender su idea del documental. Y tienen una postura en la cual se puede hablar con mayor fuerza de una postura polémica. Yo sostengo que esto es el buen documental o el verdadero documental o simplemente el documental, mientras que estas otras cosas no lo son. Como reflexión para definir una estética o como descripción de lo que para construir un canon. Es decir, estas son las buenas, el resto no vale la pena ser nombrado. Entonces, una pregunta es que ¿desde dónde se podría pensar esta historia del documentalismo? Y pasa una cosa que, si bien no es absolutamente novedosa, sí implica un punto de partida novedoso, la posibilidad de pensar una historia del documentalismo, es el documental en la Argentina
desde hace 20 años entró en una etapa de profesionalización. Hay gente que dice, soy documentalista, vivo de eso, me reconocen como autor, Di Tella, Guarini, etc. Es decir, es gente que lleva 25, 30 años trabajando exclusivamente en el campo documental. Y desde hace 15, de alguna forma, no solo se profesionalizó, sino que se institucionalizó. No, hay, por ejemplo, el máster que dirige Emilio, hay varias maestrías al respecto, carreras de grado especializadas en documental. Los festivales de documental se repiten cíclicamente. Hay un par de revistas, la que sale matemáticamente y en tiempo es cine documental, pero hay un par de revistas que se dedican exclusivamente a la cuestión de documental, y en un momento, aunque ahora está de capa caída, digamos, apareció la quinta vía. El Estado reconoció la diferencia entre el cine documental y el otro cine a la hora del fomento. A esto además habría que agregar que aún dentro de esa producción oficial, en los últimos 7 años más o menos, se filman más documentales que ficciones. Siempre se filmaron más documentales que ficciones, pero digamos, la forma de la circulación por fuera del sistema no lo hacía visible. Ahora ese hecho es visible. En ese sentido, quiero decir que estamos en un momento de institucionalización fuerte del documental. Entonces, una de las cosas que habría que ver es que si pensamos una historia del documentalismo es a partir de esta situación institucional. Eso, de alguna manera, contradice la lógica de las historias generales. En la Argentina es un caso muy claro de eso. Digamos. La primera historia general del cine, la de Di Núbila, se hizo exactamente en el momento en que la industria quebró, ¿no? Como una propuesta hacia la creación de un nuevo cine más realista, etcétera, etcétera. En los 70, Maillet y otros, Estela dos Santos, etcétera, con los cambios, bancando el cine moderno, hacen su historia. Y el último intento, que fue la historia que coordinó España, se hizo con la vuelta a la democracia, como promesa de un nuevo cine democrático y mejor, ¿no? El primer tomo de la historia fue el último, ¿no? Se llamó Cine en Democracia. Entonces hay como esta idea de que las historias generan una promesa, ¿no? A partir de ahora todo va a ser diferente. No sé si en este momento podemos decir a partir de ahora va a ser diferente. Por cantidad, institucionalización y demás, es un momento tranquilo, digamos. No tenemos que crearnos un pasado para prometernos un futuro. Otra cuestión que tiene, que es sempiterna en el documental, es que la tensión que está sostenida entre la legitimación política, que suele ser la mayoritaria, la estética y la construcción de una teoría sobre eso. Digamos, creo que acá estamos de las pocas honrosas excepciones que tendemos a teorizar sobre esto, no solo, digamos, entrar por la política y por la estética, y estoy muy contento de compartir la mesa con ellos. La otra cuestión es la dispersión. Lo dijo Javier hace un rato, documental se hace por todos lados y tiene muchos canales de distribución y hay muchos tipos de documentales. La idea centrémonos en
esto que llamamos el documental de creación, que tiene como una legitimación estética. Pero es que los límites no son tan claros. No cuándo empieza el documental de creación y cuándo empieza un documental de género, ¿no? Cuando están algunos de esos campos de género, digo, especializado con algún tipo de práctica social. Bueno, yo por mi trabajo estoy más conectado con los documentales de memoria, pero hay muchos que son de creación. Lo mismo con el etnográfico, lo mismo con el ecológico, etc. Entonces, frente a esas cuestiones, siempre, además, hasta el problema del límite de qué es documental y qué no es documental dificultaría esas cosas. Pese a todas esas dificultades y pese a todos estos peros que fui poniendo por el camino, yo creo que sería necesaria, por lo menos desde el punto de vista académico, intentar una historia del documentalismo, no que la escribiera un solo tipo, como se hacían las viejas historias del cine, que de memoria escribían la historia del cine de la humanidad, sino debería ser una obra, creo que debería ser una obra colectiva, y creo que debería retomar algo de las historias de los o de la forma de leer de los realizadores, es decir, retomar la forma polémica. Creo que en este momento, si sirviera para algo hacer una historia del documentalismo, es para poder abrir un campo polémico, no para cerrar, ¿no? Y no para definir claramente una estética, sino justamente esta historia que me imagino es como para abrir un campo polémico sobre un espacio que se amplió, creció, se consolidó, pero necesita estar en permanente renovación, ¿no? para vivir. Entonces, si podemos hacer algún aporte desde la academia, es decir, bueno, lanzar una discusión y dar insumos para esa discusión. Bueno, esta es mi idea. Le regalamos un aplauso. Gracias, Gustavo, por todo lo vertido. ¿Quién elige continuar? ¿Emilio, Javier? Bueno, Javier Campo. Bueno, muchas gracias por la invitación. Voy a tratar de hacer lo que pueda. Esto es como tocar después de Hendrix y antes de Bowie. No sé, me quedo en esta posición incómoda. Adhiero desde ya a muchas de las cosas que decía Gustavo. Quizás en algún momento podamos participar los tres haciendo, o los cuatro haciendo esta historia colectiva, ¿no? Yo por ahora tengo mucho trabajo. Y me gustaría retomar también por donde dejó Gustavo las reflexiones, también luego para discutir con ustedes, diciendo algunas de las cuestiones que a través de mis trabajos fueron saliendo a la luz y creo pueden llegar a echar algo de luz sobre esta historia o estas historias del documental argentino específicamente. En primer lugar, ustedes van a encontrar trabajos, muchos de los que estaba mencionando Gustavo, que tratan de establecer dónde está el inicio, ¿no?, de la historia del documental en la Argentina. Muchos lo establecen a partir de la experiencia de la Escuela de Santa Fe, de Fernando Birri, ¿no?, y de lo que de allí en adelante se fue desarrollando. Algunos otros trabajos van un poco más atrás en el tiempo, toman las vistas de Max Glucksmann, de Federico Valle, los noticiarios institucionales, hechos por distintos ministerios de gobierno y hasta por algunas empresas privadas.
En particular yo me inclinaría un poco a pensar que los comienzos de la historia del documental en la Argentina son en la Escuela de Santa Fe o en esas experiencias que se están dando simultáneamente. Escuela de Santa Fe, también la conformación de la Escuela de Cine de La Plata y el comienzo del Fondo Nacional de las Artes con su programa de fomento al cortometraje, ¿no? Que comienzos de los 60 empieza a fomentar una gran cantidad de cortometrajes poco vistos, ¿no? Pero muy interesantes, muchos de ellos, y con muchas expresiones experimentales al mismo tiempo, tan interesantes. Les recomiendo que los miren porque a mí me sirve para decir que muchas cosas no comenzaron en el siglo XXI, en los 50, en los 60 también se experimentó mucho con la materia fílmica. Ustedes saben que era mucho más complejo y también más costoso hacer cine en aquel momento y sin embargo muchos realizadores que luego seguirán haciendo documentales o pasarán a hacer ficción o dejarán de hacer cine eventualmente, bueno, ya estaban experimentando en aquellos momentos. Pero bueno, tiene sus cosas empezar la historia con la Escuela Documental de Santa Fe porque esa marca tan fuerte que luego nos impulsa a considerar a los grupos de cine militante como Cine Liberación y Cine de la Base, Cine Liberación con La Hora de los Hornos, nos lleva a privilegiar una historia del documental político, ¿no? Con fuertes rasgos de lo político. Lo cual es cierto que hemos tenido gran parte de nuestra historia del documental tiene que ver con el desarrollo de cuestiones políticas, cuestiones de memoria también, ¿no? Y si vamos un poquito más allende las fronteras, encontramos que el documental latinoamericano es visto en el mundo también como un tipo de documental altamente político, politizado, militante, ¿no? Las obras del documentalismo latinoamericano más reconocidas son, en muchos casos, las más políticamente comprometidas en cada momento, ¿no? La Hora de los Hornos, La Batalla de Chile, por mencionar dos, muchas de las hechas en el ICAIC, en Cuba, ¿no? Pero al mismo tiempo, y volviendo a la Argentina, tenemos una gran tradición de otros tipos de cine documental, ¿no? El etnográfico, con Jorge Prelorán y algunos otros realizadores desde la década del 60 en adelante. Estos cortos que les mencionaba, más experimentales, sobre artistas, sobre con mucho uso de animación, incluso algunos, realizados con el fomento del Fondo Nacional de las Artes en la década del 60 y comienzo de los 70, y muchos otros films sobre distintos oficios, filoetnográficos, podríamos decir, realizados en las distintas provincias de la Argentina. Y ahí la reflexión se conecta con otra cuestión no menor, que es el hecho de que el cine documental, la historia del cine documental en la Argentina es regional. No podemos pensar la historia del cine documental en la Argentina, creo yo, como la historia del cine documental realizado en la capital del país, o desde la capital, o de grupos de realización que iban a las provincias a realizar y solamente eso. Porque si vemos todas estas experiencias, consideramos algunos de los realizadores que estaba yo mencionando, ¿no? La Escuela de Santa Fe, con muchos realizadores de distintas provincias realizando films allí y saliendo de allí de vuelta a las provincias, como el Chango Vallejo, por ejemplo, volviendo a Tucumán. Tomamos el caso de Prelorán, que vivió justamente en Tucumán, trabajando en la universidad y trabajando también con producción de la Universidad Nacional de Córdoba, haciendo muchos films etnográficos, sobre todo en el noroeste argentino, y otros tantos realizadores en distintos otros lugares. No podemos dejarlos fuera de esta historia del documental en la Argentina, si es que en algún momento avanzamos con ese proyecto, y los estudios en general tampoco la dejan fuera. Es decir, no mencionamos, no decimos, bueno, vamos a hacer una historia
del cine documental argentino regional o con algún término similar, pero efectivamente, probablemente este sea uno de los tipos de cine más argentinos de todos, ¿no? Con más representación en distintos lugares de la Argentina. Y como imagen de país, y teniendo que ver con el tópico de la mesa, haciendo un repaso veloz por muchos de estos films que podemos ir encontrando desde los 60 en adelante, al mismo tiempo nos damos cuenta que no podríamos identificar al documental argentino como preeminentemente de archivo, de testimonio, de observación, ¿no? Porque todos los recursos y todos estos elementos están puestos en juego en distintas épocas. Juegan más fuerte en algunas que en otras. El documental de la recuperación democrática o el documental de memoria de la década del 90 tenía un fuerte anclaje en los testimonios, ¿no? Naturalmente. El documental etnográfico, más peso de la observación, del registro, en el caso de muchos films de Prelorán, pero no dejan de lado esos otros recursos, ¿no? No dejan de lado, por ejemplo, el archivo. Yo en este momento estoy investigando la obra de Jorge Prelorán y en muchas de sus películas hace muchas de sus películas menos conocidas también, ¿no? Hace mucho uso de imágenes de archivo, por ejemplo, ¿no? Y uno pensaría, es un documentalista etnográfico, va a estar trabajando con las imágenes que está registrando en el lugar, ¿no? Al cual dedica la película, pero no solamente eso, es mucho más rica la imagen en el caso de él y en el caso de muchos otros también. Y ya para ir cerrando, naturalmente retomo esto que Gustavo decía con respecto a la falta de estas historias, ¿no? Que hay muchos elementos, muchos de nosotros, y me cuento junto con Gustavo, terminamos nuestra tesis de doctorado sobre documental hace 7, 6, 5, 4 años más o menos, como Pablo Piedras, Pablo Lanza, Paola Margulis, Lior Silverman también, y bueno, tratamos de hacer un balance sobre la historia del documental, pero todos nosotros tuvimos un inconveniente al trabajar, ¿no? Nuestro análisis de distintos aspectos o épocas del documental en la Argentina, y fue la falta de estudios teóricos sobre cine documental escritos desde aquí. Bueno, Emilio tiene algunos artículos en los cuales arremete en Kilómetro 111 con cuestiones teóricas aplicadas al documental argentino, pero pocos más se han animado a trabajar, ¿no?, la teoría, y lamentablemente tuvimos que utilizar aportes de la academia norteamericana, inglesa, francesa, para trabajar con la teoría, con categorizaciones, ¿no? Muchos de ustedes conocerán a Bill Nichols, pero Bill Nichols no tiene como un equivalente en América Latina, ¿no? Y yo creo que se podría también, y ese es otro déficit, empezar a pensar la teoría del documental argentino o latinoamericano desde América Latina, porque a veces cuando queremos aplicar esos modelos no encajan, ¿no? No encajan bien, están hablando básicamente de otras realidades, y la mayor parte de aquellos libros más reconocidos de Michael Rino, Carl Plantinga, si se menciona 1 o 2 documentales latinoamericanos es mucho, ¿no? En general están pensando en otros lugares. Bien, pero pese a todo, el documental existe. Esto que decía Gustavo, yo dirijo junto a Pablo Piedras una revista que se llama justamente Cine Documental, ¿no? Seguimos pensando en documental, podemos hablar de fronteras difusas, podemos discutir desde cuándo hasta dónde, desde dónde hasta cuándo, ¿no? Pero todavía podemos definir un espacio de realización que se revalida en cada festival, en cada muestra como esta,
de que hay una buena cantidad de público interesado en un cine de lo real. Gracias. En lo personal, hilvanando cuestiones que han ido apareciendo en relación a ese libro colectivo que historice, el documental, que en tanto mirada colectiva esté repartida regionalmente y sea de una forma descentralizada, por lo que aportabas, y porque en ese sentido podríamos pensar, ¿no? Digo, esta mirada que desde Buenos Aires el interior recibe, y acá es como que me señalo en un punto, porque de alguna manera nosotros también estamos lidiando todo el tiempo con esa noción, ser del interior y qué sería esto. Y sin embargo aparece la Escuela de Santa Fe como un lugar fundante o refundante, digamos, para esta historia documental a la cual ustedes se vienen refiriendo, y que permite problematizarnos. Y en ese recorrido, en donde una de las miradas en ese libro colectivo, así como la de Javier y la de Gustavo, debe ser también la de Emilio, en donde yo quedé realmente sorprendido en ese devenir que venís haciendo hasta llegar a esta mirada subjetiva y femenina, y adoptada, pienso también en una primera instancia, por lo mismo que comentabas, ¿no?, por realizadores, quiero decir por hombres, hasta llegar a estas mujeres que toman la cámara y en donde ya de suyo propio la mirada es de ellas, ¿no? Pero hubo una especie casi como de, a riesgo de decir, de construcción o de mirada que se mire a sí misma en esa misma problemática, ¿no? Salirse de sí para pensarse desde otro lugar, y la mirada femenina, y bueno, ni qué decir hoy desde lo que significa esta mirada femenina que tanto nos interpela afortunadamente. Y todo en relación a lo que está dando vueltas acerca de esta historia, si es que es pensable o no, por lo que decías Gustavo, ¿no? Esta historia del documental, o si no son historias acerca del documental, como referías, y por eso esta necesidad de abordar pluralmente tantas miradas como sean posibles para seguir pensándonos y reflexionar. En relación a esta cuestión que trato mínimamente, ¿no?, de poder sintetizar desde algunos aspectos, ¿qué cuestiones piensan quienes están aquí presentes que podríamos agregar al debate y preguntar y compartir? Son cuestiones que me vienen ahora a la cabeza, pero recuerdo ir a hacerle una nota a Benjamín Ávila por una ficción, en este caso, Infancia clandestina, El hijo de desaparecidos, y lo estoy comentando anecdóticamente, pero lo traigo a colación por lo siguiente. Al momento de plantear la entrevista, se me ocurre citarle el texto que sobre su película había escrito Prividera en el Radar de página 12. Y él me increpa directamente, y vos entendiste que dice Prividera, porque yo no lo entiendo. Y me desayuno con diferencias entre ellos y ellas, quiero decir, entre directores y directoras que además compartían, así como la elección cinematográfica, la herida que significa ser hijos, hijas de desaparecidos. Entonces, ¿cómo pensar nuestra historia, nuestra historia política, y por ende cómo pensar nuestro cine? Y me daba cuenta, digo felizmente, que no estaban de acuerdo en la manera respecto de la cual abordar el cine. De hecho, uno lo hace desde la ficción, otra desde el documental, y a veces esos límites son bastante imprecisos. Y digo, qué bueno que no estén de acuerdo, porque en esa polémica, y hablabas recién de polemizar, ¿no? En esa polémica lo que está vivificándose es el cine mismo, se lo está discutiendo, no hay un acuerdo de suyo propio. Bueno, lo traía a colación por esto que me aparecía ahora en sí. No sé cómo volcarlo puntualmente como una pregunta, en verdad, sino antes bien como apreciaciones a compartir en todo esto. Lo que me aparece es esta necesidad casi urgente, por lo que aparecía aquí expuesto, de tener que volcarnos a esa tarea de investigarnos todavía respecto de lo que es el documental y cuáles serían también esas líneas que hoy aparecen de una forma más notoria.
Gustavo, vos comentabas algo en donde desde cierta, no sé si decir, quizás incertidumbre, ¿no? En relación a cómo sería de aquí en más. O yo pensaba también en esto cuando hablabas. Se viene produciendo mucho más documental que ficción desde hace bastante tiempo, pero ahora se nota mucho más por la institucionalización, decías. Y no sé cómo ocurrirá de manera puntual en Buenos Aires, por ejemplo, pero afortunadamente, gracias a salas como la del Cairo, el Espacio Inca que está en Arteón, hay una visibilidad de toda esa producción, pero así todo siento que no es suficiente tampoco. Se produce mucho, pero no llegamos a ver tampoco el material. Y creo que es un poco, quizás, lo que nos pueda pasar a la mayoría de los que estamos aquí, a su vez, compartiendo esta actividad. No sé si al respecto, sobre todo por esto de esa incertidumbre actual, quizás sea un rasgo positivo para pensar el documental hoy día. Bueno, ¿se oye? Sí. Digamos, la institucionalización trajo algunas cosas, entre ellas problemas. Un problema es el de la circulación. Pese que, si ves ahora, hay en todo el país hay una especie de circuito alternativo, ¿no? De hecho, bueno, amigos que hacen documentales están mandando las películas, están consiguiendo funciones en, no sé, en distintas ciudades y se tienen que moverse, pero son muchas ciudades. Digamos, ese es el lado positivo, es decir, hay un montón de lugares, digamos. Lo que me parece que no tiene ninguna lógica es pensar un documental como se piensa una ficción estándar. Nunca, digamos, una de las ventajas que tuvo el documental para subsistir, además, salvo en ese momento institucional fuerte estatal que vos planteabas de la propaganda, nunca estuvo el centro en las salas. No, la lógica del documental es que tiene sus propias vías de circulación, lo que le permite adaptarse a múltiples circunstancias. El problema se convierte, al haber mucha producción, lo dramático es cómo enterarse que las cosas existen, ¿no? No hay vías. Por supuesto, la financiación, el instituto hace lo imposible todo al revés, digamos, para que nadie se entere. Pero tampoco existen formas muy amplias de discusión. Creo que hay como mini circuitos por los tipos de documental, ¿no? Pero no están conectados entre sí. Sí, perdón, pero se me ocurre también traer a colación por lo que decís. Señal Santa Fe, que es quien organiza esta actividad, tiene contenidos y produce contenidos documentales que a través de la web han tenido una cantidad de visitas extraordinaria. Es decir, una cantidad de visitas imprevista. En el mejor de los sentidos, esto, ¿no? Es decir, evidentemente hay un interés por determinado tipo de imágenes que está socialmente, a pesar de esta misma política, digamos, ¿no? En donde, como decías, hace lo imposible y al revés para que no circule determinado tipo de material o de acuerdo quizás con ciertas consignas que tenemos internalizadas porque, bueno, es lo que le gusta o no le gusta a la gente, que sabemos que son tonterías que están desdichas por estos mismos ejemplos que comentábamos. ¿Sí? ¿Hay alguna pregunta? Por favor, compártanlo, que mejor que en este momento. Conversábamos sobre lo paradójico de enterarse de lo que hay, de lo que se está mostrando en un mundo donde hay internet, redes sociales, ¿no? Y también lo que pensábamos era digamos,
la masividad que genera la ficción y que tiene que ver con justamente, por lo menos para mí, con ese sistema neoliberal que lo que nos pide es, para salir de la alienación, una cosa así como de entretenimiento, y el documental pide otro tipo de público, y que quizás por eso tampoco tiene tanta masividad, digamos, o tanto... Nada, era como conversábamos sobre eso. Sí, en ese aspecto considerábamos que estábamos como un poco antiguamente, ¿no? Lo que hemos charlado tantas veces, de la limitación natural que tiene el documental para la llegada masiva. Y bueno, la pregunta también eterna que nos hacíamos era, aprovechando estos nuevos medios, cómo hacer para acercar a la gente a estas manifestaciones documentales. En fin, sigue siendo... me preocupa que siga habiendo mucha más producción que posibilidades concretas de exhibición, ¿no? Eso era lo que comentábamos. Con respecto a la masificación, se me ocurre lo que vos estabas comentando recién, una cuestión que es compleja y es también peligrosa para los públicos y los realizadores hoy día, que es la tendencia hacia la estandarización, ¿no? El formato, ¿no? Por ejemplo, en Netflix, todos los documentales que podemos ver son todos muy parecidos. En la forma en que están contados, ¿no? Sí, claro, también, ¿no? Pero el peligro es que los realizadores vean que si no se adecúan a ese formato, no van a tener salida comercial por esos canales, ¿no? Y eso sería realmente terrible. En Estados Unidos, por ejemplo, ya están muchos realizadores trabajando con esta idea, ¿no? de esos formatos para esos servicios de streaming que al final terminan haciendo, o los documentales de ESPN sobre deportistas, y son todos más o menos iguales también, no ofrecen nada novedoso, creo yo. Por suerte nosotros acá en la Argentina tenemos varias plataformas. Hoy día está lo que era Odeón, que es Cinear, ¿no? Está la de Octubre TV también, ¿no? Y hay algunas otras también allí. Y lo bueno de la Argentina en particular es que los realizadores son muy generosos. Y vos les escribís y te mandan la película. Vos le decís, la quiero ver para esto y aquello. Y en general, si ha pasado un par de meses de su estreno, y bueno, y ya está. Entregan la película para la circulación. En general vemos así los documentales porque yo no vivo en Buenos Aires, vivo en una ciudad también pequeña, y hay un espacio Inca, pero se pasa películas de ficción y un documental cada 20 días, no puedo ver en pantalla grande todas estas, no me queda otra, y accedo así a las nuevas producciones, ¿no? También lo que puede ayudar con hacerlo más dinámico o más masivo es el montaje, cómo usar el elemento del montaje, o por ahí tratar un tema político pero desde otra manera más llevadera y más divertida de alguna manera. Están los documentales de Netflix, como decía Javier, que son muy llevaderos. Digo, y están, justamente lo que hace Netflix ahí es agarrar un espacio, digamos así, del audiovisual que tiene que ver efectivamente con historia política de vuelta, ¿no? Todos los documentales, o la gran mayoría, yo no los vi todos, la gran mayoría de los documentales que produce Netflix tienen que ver con la historia política. Son sobre la guerra de Vietnam, o sobre la Segunda Guerra, o sobre la comunidad utópica de un indio, de un maestro indio que fundó una comunidad utópica en Estados Unidos. Es decir, siempre tienen que ver con la política, ¿no? A mí me parece que la cuestión de la visibilidad no debe estar guiada por la idea de la masividad, digamos así. Los documentales que a nosotros nos interesan, digamos, no van a ser nunca documentales masivos, y me parece que hay que entender que esa es la circulación que tienen y no demandarles aquello para lo cual no están pensados,
¿no? Digamos, todos los que estamos acá probablemente conozcamos los rubios, pero no muchos más, ¿no? Claro, nunca vamos a ser masivos, digamos. Creo que hay que olvidar esa idea, porque efectivamente está pensado para otro tipo de espectador, y esos espectadores que pueden ver estas películas también pueden ver otras, pero no aquellos que ven los documentales masivos pueden necesariamente ver estos. Entonces me parece que ahí hay como cierta ilusión engañosa, digamos así, ¿no? Porque si no siempre estaría la demanda puesta sobre documentales que no aspiran a ese objetivo, en realidad, ¿no? Sino que buscan, digamos, otro tipo de recepción y otro tipo de circulación, y ahí empiezan y terminan, digamos así, ¿no? Y me parece que eso no es un fracaso, ¿no? Me parece que ese es el tipo de circulación que tienen. Incluso pasa con muchas películas del llamado nuevo cine argentino, digamos que algunos críticos más bien convencionales las desdeñaban porque nadie iba al cine a verlas. Me parece que no ese es el punto, precisamente. Ese cine no aspira a ser un cine como el de Campanella, digamos así, ¿no? Sino precisamente un cine contrario, que tiene sus espectadores y que tiene su propio circuito de legitimación y no busca ir más allá de eso. Entonces no puede ser nunca un criterio de deslegitimación de ese tipo de documentales o de ese tipo de cine la falta de público. O sea que ahí hay un engaño ideológico, ¿no? No, si puedo agregar una cosita. Mirá, vos escuchaste recién que Javier lo nombró a Prelográn, y a la mayor parte de la gente le suena, con un mínimo conocimiento, por lo menos los mayores, un mínimo conocimiento de Prelográn. Pasaba las películas en un proyector de 16 milímetros, él no cobraba entrada y así se veían las películas. Y es un tipo que pasó a la historia, no solo pasó a la historia acá, sino digamos, es como una figura del cine etnográfico. Los documentales en realidad tienen como una especie de público específico. Lo que es el problema es que ese público, acceder a ese público, una de las formas de no acceder a ese público es tirarse a un público general, digamos, ¿no? El problema pasa más por encontrar los canales de que la vea la gente que esté interesada en el asunto. Muchos realizadores nos planteamos eso también, cómo formamos públicos para el tipo de películas que queremos hacer o que hacemos. Y sí, pero eso es parte del trabajo del documental, formarse el público. No están las salas esperándote para llenar. Encima tenés que inventar la sala. No, me parece que yo quería resaltar que un poco, porque me llama la atención, nosotros somos los que organizamos esta muestra de cine documental y un poco es el sentido, estamos en un cine público y esta muestra la organiza un Ministerio de Innovación y Cultura público y es una pregunta también que se hace en este caso el Estado, porque más allá de que haya que esas películas no tengan que buscar esa masividad ni en lo que acuerdo a nivel personal, sí, digamos, ese Estado ha avanzado y es un Estado mucho más heterogéneo y múltiple y con contradicciones internas, y hay un Estado nacional que tiene un instituto que a veces funciona mejor o peor o demás, pero que tiene una ventanilla abierta para hacer documentales, que debería estar más en relación con un sostenimiento de espacios audiovisuales que sí trabajen en formación de público, pero ¿por qué? Porque si hay una idea que sustenta que hay un Estado que pone fondos públicos para hacer documentales, debería haber también un programa de formación de público mucho más intenso para que haya un público que también pueda acercarse, si no masivamente, por lo menos un poco más intensamente, intensificar esa relación de los estudiantes, de los jóvenes, de los trabajadores,
con un tipo de cine que formula un tipo de pregunta sobre lo real, digamos. Entonces, ahí hay como una coherencia y por eso, no sé, para nosotros es muy bueno ver que acá hay muchos jóvenes y que están compartiendo esta actividad, digamos. Hay un pensamiento sobre esto. Entonces, a veces hay como un diagnóstico un poco, digamos, tautológico de decir, bueno, las cosas van para allá o para acá, pero también hay multiplicidades y suceden este tipo de eventos, así como también la discusión con el Instituto de Cine es permanente para sostener políticas que fomenten el cine. Creo que la discusión sobre el sostenimiento de los espacios es una discusión que está más retrasada que la discusión por las políticas de producción, por ejemplo. O sea que se pelea mucho por las políticas de fomento, pero a veces yo creo que hay que también intensificar las políticas que abran y que sostengan los espacios de difusión del cine. Y una pregunta ya así como público, porque no pude escuchar a los dos primeros expositores, pero te escuché, Emilio, que tiene que ver también con la relación del documental con el Estado, digamos. Se puede historizar esa línea. Me parece que, digamos, de alguna manera hay un cine en los 60, bueno, vos traías a colación la obra de Los Hornos, digamos, que tenía delante de sí un Estado que básicamente era un Estado que había sido más tiempo dictatorial que democrático y hoy después de 30 y pico de años de experiencia democrática, justamente hay una generación de cineastas que se enfrentaron o que tienen una relación con una experiencia con el Estado distinta. Entonces, me interesaba preguntarte también vos qué percibías en eso, de qué contradicciones afloraban en esa nueva relación, qué se podía percibir ahí. Vos traes a colación Los Rubios, es el ejemplo paradigmático de una relación con tensiones, con idas y vueltas, pero también un poco después de Los Rubios, ¿no? Como además tenemos la suerte de tener a Albertina haciendo una clínica acá de documental, pero bueno, me interesaba ver qué veías vos como crítico de esa pregunta de los documentalistas en relación al Estado como lugar de tensión. Me parece muy atinado lo que decís, porque es cierto que si bien los documentales no tienen que responder a una expectativa de mercado, no tienen por qué responder a una expectativa de mercado, el Estado tiene que estar garantizando la posibilidad de los documentales. Eso me parece atinadísimo, ¿no? Faltó precisamente eso, tal vez porque estamos viviendo épocas donde el Estado se retira, ¿no? Pero efectivamente, digamos, lo que tiene que ocurrir es lo contrario. El Estado tiene que estar para garantizar la producción de documentales como una política de soberanía, ¿no? El cine es una cuestión de soberanía para el Estado. Y eso lo enseñan los grandes productores de cine, Estados Unidos, digamos. Y respecto del punto más bien histórico, es interesante ver esas complejidades. Si bien, digamos, el documental se origina en términos conceptuales y de producción como documental de propaganda estatal, ¿no? Tanto en Estados Unidos, en Inglaterra, como en Alemania, como en la Rusia soviética. En el caso de Argentina, efectivamente, el documental de propaganda estatal es lo primero que uno o que los historiadores tienen presente, pero también lo que hay que tener presente es que es ese mismo Estado que, sin embargo, usó el cine como una herramienta, digamos, de dominio ideológico. Es ese mismo Estado el que posibilitó en términos políticos la promulgación del decreto ley que dio lugar al cine moderno. ¿No? Es ese mismo Estado peronista en el que fue posible la discusión entre distintos sectores del quehacer cinematográfico, productores, guionistas, directores, incluso actores, discutieron ese decreto ley que dio lugar a la fundación del Instituto de Cine actual, que es un instituto de cine, una ley que además contemplaba la experimentación,
¿no? Como ahora se contempla el documental, digamos, antes se contemplaba la experimentación, por eso es ENERC, ¿no es cierto? Experimentación y realización, dice la sigla. De modo que ahí, digamos, el mismo Estado que había funcionado en términos de control ideológico en sus políticas de cine, sin embargo, en términos, digamos así, gremiales, operó de modo tal que esa ley pudiera salir. Y esa ley es la que funda el cine moderno. Luego, digamos, sin duda, la historia es una historia de tensiones y de conflictos, pero eso es propio a mi criterio, eso es propio del cine moderno, ¿no? Destacar justamente, y retomando lo que señalaba Cecilia Ballina, desde lo que significa esta muestra internacional de cine documental organizada por el Estado provincial. Y estamos todos acá en virtud de que hay una política que nos abrió este espacio y en un cine público, ¿no?, recuperado desde un proyecto de expropiación. Está bueno tenerlo presente todo eso. Está la kilómetro 111, para quienes quieran, si es que no la conocen, consúltenla, es maravillosa realmente la revista Libro. Y agradecerles profundamente la participación a Javier Campo, a Gustavo Aprea, a Emilio Bernini, el haber viajado hasta aquí, compartir este panel, esta mesa y seguramente enriquecernos más respecto de la mirada cinematográfica, que no solamente requiere, claro está, de la posibilidad de ver películas, sino de discutir a las películas y hacer ese esfuerzo, ¿no?, de traducir en palabras lo que las imágenes nos señalan, ¿no?, y hacer esa práctica, esa gimnasia misma que para algunos, bueno, es tan atractiva. Así que, bueno, muchísimas gracias y les agradecemos a ustedes y a todos los que han concurrido con un aplauso. Gracias.